Bueno, pues es para mí un placer estar aquí por segundo año en la UFPP, en la Universidad de la Fundación para el Progreso, y me siento muy orgullosa de que hayan hecho esto que tenéis todos vosotros encima de vuestras mesas. Un aplauso al equipo. Es un decálogo del feminismo liberal. Tal vez alguno de vosotros haya visto, el año pasado ya estuve aquí y hablé de otra cosa diferente, que era de cosas económicas, de estas cosas que hablamos los economistas, de desarrollo, de instituciones, pero sí me hizo una entrevista Axel que se grabó y además estuve debatiendo me presentó Samira Chauen, que espero verla pronto, en Valparaíso. Este año vengo a hablar de feminismo y del nuevo liderazgo del siglo XXI. Puse eso porque me pareció un título sexy, pero también porque voy a intentar hablar de feminismo desde un punto de vista distinto. Desde el año pasado creo que las tendencias que yo he visto que se han confirmado respecto al feminismo es que, en primer lugar, está claro que es una agenda internacional. O sea, los problemas de las mujeres o los problemas que apunta el feminismo no son diferentes aquí en Chile que en España, en Estados Unidos. Da la sensación de que las pancartas que están por las calles en las manifestaciones de feministas son las mismas pancartas, tal vez traducidas a inglés o a francés, pero es la misma agenda. Y luego lo que me parece que ha ido incluso a más es la crispación, la agresividad. Y ya no solamente por parte del feminismo de izquierda radical, sino por parte de la contraparte, ¿no? De la parte contratante de la segunda parte, que decían los hermanos Marx. Y percibo en la sociedad en general una crispación y una violencia interna que casi puedo entender. Y es por eso que a mí me ha parecido que a lo mejor podemos aproximarnos al feminismo desde otro punto de vista. Por hacer un poquito de historia, sin ser muy pesada, solo un poquito, me gustaría recordar cuál ha sido la evolución del feminismo desde el siglo XIX, desde la primera ola, ¿no? Al principio el feminismo reclamaba sobre todo igualdad ante la ley. Es decir, nosotras no teníamos derecho a acceder a las universidades y queríamos estudiar y acceder a las universidades y queríamos formarnos. No era obligatorio, quiero decir, queríamos tener la oportunidad de formarnos, queríamos tener la oportunidad de votar, queríamos que se nos tratara exactamente igual en la legislación que a los hombres, ¿no? Queríamos igualdad ante la ley. Y este es el momento en el que tengo que recordar que, al menos en mi país, y sé que en otros también, han sido los políticos y las políticas de izquierdas las primeras que rechazaban que la mujer tuviera derecho al voto porque consideraban que tal vez las mujeres de ese momento eran demasiado de derechas, ¿no? En concreto fue Victoria Kent quien en el Parlamento español defendió que no era el momento más adecuado para que las mujeres votaran porque no estaban preparadas para votarles a ellos, que eran los iluminados, que tenían la verdad absoluta. Es decir, que la defensa por el derecho al voto no es una reclamación de izquierdas, no es necesariamente una reclamación de izquierdas, aunque sí es verdad que es una reclamación justa. A diferencia de la segunda ola, las feministas de la primera ola, algunas no tenían ideología, pues por ejemplo, incluso voy a sacar una mujer socialista, que es Harriet Taylor, la mujer de John Stuart Mill, defendía el derecho al voto, el acceso al mercado laboral, pero no pedía subvenciones, no quería que se financiara nada de la mujer, no quería que con los impuestos de todo el mundo se financiaran sus derechos, ¿no? Y era totalmente socialista. A diferencia de la segunda ola, estas mujeres de la primera ola concebían que había diferencias biológicas que determinan o que afectan el comportamiento de las mujeres, pero es que ni se lo planteaban. O sea, no era un problema para ellas, a diferencia de lo que sucede, sobre todo a partir de 1960, en la segunda ola, cuando se pide igualdad y se considera que las diferencias biológicas son mentiras, son una construcción social, son fruto de la cultura y es algo que se debe abolir. Junto con esa reclamación, junto con esas ideas, las feministas del siglo XX, de la segunda ola de feminismo, además creían que el capitalismo era culpable
y era responsable de las diferencias entre hombres y mujeres. Con lo cual, si bien las mujeres del siglo XIX y de principios del siglo XX creían que había que cambiar la ley y cambiar las instituciones para que pudiéramos estudiar, votar, ser iguales ante la ley, etc., las feministas de mediados del siglo XX creían que había que cambiar el sistema entero porque el capitalismo era el culpable de todo lo que estaba pasando y creían que el comunismo iba a acabar con el comunismo y los sistemas socialistas iban a acabar con todas estas desigualdades. La tercera ola es la nuestra. Estamos aquí dejando la tercera ola y empezando la cuarta ola. En esta tercera ola, digamos que todas las reclamaciones de los años 60 y a partir de 1980-90 se han llevado hasta su último extremo. Realmente no se ha cambiado la ideología, pero sí se ha añadido la política de identidad de género y se ha añadido el lenguaje como un elemento opresor, con lo cual hay que reclamar una educación no sexista, hay que reclamar un lenguaje no sexista y hay que incorporar a las políticas socialistas y comunistas la identidad elegida de las personas. Y la cuarta ola, bueno, la cuarta ola es la que yo creo que empieza aquí, en vosotros. Y porque yo estoy convencida de que los cambios sociales empiezan por un cambio en las ideas de los individuos. Y a partir de ahí, pues ya los individuos deciden qué hacer con esas ideas, ¿no? Si las ideas no llevan a la acción, no sé para qué sirven, ¿no? Sirven para intelectualmente ser muy brillante y alardear delante de los demás, pero en principio yo tengo la convicción de que las ideas deben llevar a la acción. Entonces, me gustaría simplemente reflexionar hoy desde un punto de vista distinto acerca de dónde queréis que vaya esta ola, cómo queréis que sea esta cuarta ola. Para mí, uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el siglo XXI, cuando se habla de feminismo, es que se ha politizado. Y quiero distinguir el feminismo no politizado del feminismo politizado. El feminismo no politizado son las ideas que cada cual tiene respecto a cómo se resuelven los problemas, las diferencias entre hombres y mujeres. Y aquí, pues con todos mis respetos, incluyo a las personas que tienen ideas opuestas a las mías, pero son idealistas, y a las personas que opinan como yo y que también son idealistas. Todas aquellas personas que tienen una genuina preocupación por resolver los problemas que en nuestra sociedad existe todavía respecto a la mujer. Ahí está, todos mis respetos. Pero luego está el feminismo politizado, y hemos ido de menos a más politizado. El feminismo politizado lo que hace es agarrar los problemas de la mujer y utilizarlos como instrumento político. De manera que todas esas supuestas soluciones no son nada más que un punto en un programa electoral que tiene como objetivo ganar las elecciones. Y ya está. Es un problema de utilización. Nosotros vivimos en una democracia representativa. Nos ha explicado muy bien antes Lucía cómo es de compatible la democracia con el liberalismo. Vivimos en una democracia representativa donde votamos, los que voten, yo no soy abstencionista convencida, pero las personas que votan a un partido político que supuestamente les representa, ¿no? Y luego, con la evolución de la democracia, lo que ha sucedido es que los ciudadanos más afines entre sí se han ido asociando en grupos de presión para afectar a los partidos políticos de manera que sus reclamaciones llegaran al Parlamento. Pues, por poner un ejemplo, en mi país hay un lobby muy fuerte que son las empresas de energías renovables. Entonces, todos los empresarios que se dedican a las energías renovables intentan financiar, ayudar, presionar de manera legal a los partidos políticos para que sus reclamaciones, subvenciones, exenciones fiscales, etcétera, se aprueben en el Parlamento. Esto no es necesariamente malo, porque es una manera que existe en la democracia para que las minorías también se vean representadas en el Parlamento. Es decir, que no sea una imposición de las mayorías, sino que haya alguna participación o alguna manera para que las minorías canalicen también sus reclamaciones.
Y yo creo que esto es lo que sucede con el feminismo. El feminismo politizado es un lobby que trata de afectar a los partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales sus reclamaciones. ¿Cuál es la actividad del lobbying? ¿En qué consiste este lobbying? Pues son todas esas acciones que tratan de influir en los líderes políticos, en los líderes empresariales y finalmente en el gobierno para promulgar leyes o emprender acciones y conseguir sus fines, los fines propios del grupo de presión. La diferencia entre los lobbies o los partidos políticos y el feminismo radical de izquierda es que nadie ha votado a esas mujeres. Ellas se arrogan la representación de todas las mujeres, pero nadie las ha votado. Es decir, ellas han decidido que representan, pero no necesariamente es así. No hay una constatación de que eso es así. Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pide el feminismo o qué dicen que quieren, ¿no? Bueno, pues básicamente quieren esto. Quieren acabar con la violencia, quieren acabar con el miedo en la sociedad, quieren acabar con la pobreza y con la discriminación hacia la mujer, fruto del heteropatriarcado. Porque si nos quedamos en la primera mitad de la diapositiva, ¿quién no quiere acabar con el miedo, con la pobreza, con la discriminación en la sociedad? Todos queremos que en nuestra sociedad no haya miedo, que no haya terrorismo, que no haya inseguridad, que la gente evolucione y sea cada vez más próspera, que no haya discriminación. Fijaros cuál es el mecanismo más eficiente eliminando privilegios. El mercado. Nos lo enseñó Adam Smith, el mejor mecanismo para eliminar privilegios es el mercado. Pero fijaros que estamos hablando de todas estas ideas tan fantásticas y tan nobles solamente hacia la mujer, fruto del heteropatriarcado. Y entonces aparece una palabra que nos suena, porque sí sabemos lo que es el patriarcado, es simplemente una forma de organización social en donde pues, la voz cantante o el papel principal la tienen los hombres, ¿no? Y podemos hablar de patriarcado frente a matriarcado. No tiene connotación moral, ni positiva ni negativa. ¿Por qué nos hemos organizado en general? Hay sociedades matriarcales, pero ¿por qué estamos organizadas en sociedades patriarcales? Porque eran ellos quienes cazaban el mamut. Y eso es todo. Entonces, tenemos una mente del Pleistoceno y estamos en el siglo XXI, pero sigue siendo cierto que nosotras nos quedábamos en el río con el establecimiento humano, cuidábamos de los niños, de los ancianos, y ellos se iban y cazaban el mamut. ¿Cuál era la jerarquía? Pues no había jerarquía. Eran diferentes trabajos, diferentes ocupaciones necesarias unas y otras. Cazar el mamut, quedarse en la casa. Las mujeres probablemente, no está demostrado al 100%, descubrieron la agricultura porque eran las que observaban qué es lo que pasaba con los frutos, las semillas, etc. No había y no hay una connotación negativa en la idea del patriarcado, pero obviamente si eran los que salían a cazar el mamut tenían determinadas necesidades, decidían por dónde iba la tribu, dónde estaban las manadas de mamuts, etc. ¿Cuál es la diferencia con el heteropatriarcado? Bueno, en la segunda ola es cuando hacia los años 80 es cuando se empieza a definir el heteropatriarcado. Se define el heteropatriarcado como aquella organización en la que hay una intención de minusvalorar a la mujer. Hay una intención, hay una organización social en donde el hombre está en el centro, pero hay una intención clara de tratar de manera inferior a la mujer porque se considera que es inferior. Y además, y aquí está lo de hetero, también se minusvalora a los homosexuales, ellos y ellas, ¿no? Bueno, ahora vemos como si de lo que se trata es de simplemente acabar con la violencia hacia la mujer fruto del heteropatriarcado, el miedo, la pobreza y la discriminación hacia la mujer fruto del heteropatriarcado, las intenciones de las feministas más radicales pues no son tan
nobles ni tan generales, y además están por definir, porque no sabemos qué tipo de discriminación o pobreza o miedo o violencia procede del heteropatriarcado y afecta exclusivamente a la mujer. Y luego hay otra cosa que quieren, que es igualdad. Pero es una igualdad que no tiene nada que ver con la igualdad ante la ley que reclamaban las feministas de la primera ola, del siglo XIX y de principios del siglo XX. Por varias razones. Primero, porque como hemos dicho al principio, a diferencia de las primeras feministas, trae que se lo paso. A diferencia de las primeras feministas, las feministas de ahora, y cuanto más radicales mejor o más intensamente, reclaman igualdad total y consideran que no hay diferencias ni siquiera físicas entre hombres y mujeres. Curioso, ¿no? Pues es que definen o distinguen entre el sexo, que es con lo que naces, es el aparato genital con el que naces, el género, que es como tú te sientes, como tú te percibes, y la sexualidad, que es qué sexo es el que te gusta. Con lo cual, puede ser que tú nazcas con un aparato genital y que pues, te operes o no, tu género sea distinto y que te guste cualquiera de los otros sexos en la otra persona, ¿vale? Yo no tengo ningún problema con estas diferencias, no tengo ninguno. El problema existe cuando te dicen que, por tanto, no hay diferencias entre hombres y mujeres porque tú te puedes percibir de una manera o de otra. Si fuera así, cuando un hombre, nacido hombre, se convierte en mujer, no tendría que tomar hormonas. Si tiene que tomar hormonas es porque somos diferentes. Y si nuestro físico, nuestra química cerebral es distinta, el funcionamiento de nuestro cerebro también. Y hay un hecho muy claro que se saca poco. Ha habido un montón de muertes de mujeres por, bueno, no ahora mismo, pero hubo en su momento un montón de muertes de mujeres por infarto de miocardio. Por una razón, porque la manera en la que se manifiesta el infarto en una mujer, los síntomas son muy distintos a cómo se manifiesta en un hombre. Todos sabemos que pues igual te duele el brazo por aquí, no sé qué. Bueno, en la mujer no. En la mujer tienes cierto malestar, no necesariamente te duele el brazo izquierdo, etcétera, ¿no? Hay alguna estudiante de medicina por aquí, mis amigos médicos me lo dicen claramente, que es muy importante que la mujer sepa cómo se manifiesta el infarto en las mujeres a diferencia de los hombres, ¿no? Hasta ese punto llega la diferencia que tenemos entre hombres y mujeres y que están negando de manera radical en las televisiones, en los colegios, en las universidades, por la calle y en todas las charlas, ¿no? Pero hay una cosa peor todavía, y es el subtítulo. No es igualdad ante la ley. O sea, para imponer este concepto de igualitarismo o de equidad, o como queráis llamarlo, consideran que es lícito cargarse el Estado de Derecho que sustenta las democracias liberales que nos han mantenido en paz durante tanto tiempo, por lo menos en la mayoría de los países occidentales, y lograr el precio de este igualitarismo es que los hombres y las mujeres no seamos iguales ante la ley. Deben estar las feministas de la primera ola revolviéndose en sus tumbas, porque con todo el esfuerzo que pusieron, con todo el tiempo que tardaron en lograr la igualdad ante la ley, que ahora, en base a patrañas, porque no es otra cosa, vengan a consentir y a pedir que haya privilegios en función del sexo o del género, va absolutamente en contra de las bases del feminismo real. Para mí esta viñeta expresa claramente lo que pienso. Este es lo que yo pienso en general del feminismo. El feminismo para mí es la lucha contra el machismo, con una particularidad. El machismo no es cosa de hombres, el machismo es cosa de hombres y de mujeres. Y las víctimas del machismo somos las mujeres y son los hombres. A nosotras se nos adjudicó un rol y a los hombres se les adjudicó otro rol y ninguno preguntó y a todos se nos impuso. Entonces, si vamos a cambiar la mentalidad machista, lo vamos a cambiar por el bien de los hombres y de las mujeres. ¿Existe machismo? Pues sí,
existe. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos vivimos en una situación de desigualdad ante la ley y se generaron determinadas instituciones siguiendo esa premisa de que no había igualdad ante la ley. Lo que quedan son vestigios, desafortunadamente, sobre todo aquí. En mi país hay igualdad, en principio hay igualdad ante la ley laboral, ¿no? Hay igualdad laboral. Lo que queda es que las mujeres, cuando te pagan un salario diferente y se demuestra que es porque tú eres mujer y el otro hombre, pues exige que se te pague igual, ¿no? Entonces, queda sobre todo machismo en las cabezas de la gente. Hoy en el debate que hemos tenido, en la mesa que me ha tocado a mí, una de las cuestiones de las que se ha hablado es de la cultura, de la importancia de la identidad cultural y de hasta qué punto somos cada uno de nosotros quienes tenemos que poner en valor pues, lo que consideramos pues, nuestra cultura, nuestras ideas, etc. El machismo se combate aquí, en las cabezas, y probablemente es mucho más largo que si llego y por ley impongo un cambio cultural, primero, que es imposible hacerlo por ley, y segundo, se va a generar efectos no deseados contrarios, ¿no? ¿Es más lento? Sí, pero es más seguro y es más natural que vaya evolucionando la sociedad. Caray, solamente hay que mirar los estudios de cómo vivían pues, mi bisabuela o mi tatarabuela y comparar la calidad de vida de las mujeres hace X tiempo. En España las mujeres vivimos fenomenal. Ya sé que por la televisión nos van a decir que qué horror, los feminicidios, sí, existen asesinatos, es verdad, pero es uno de los países más seguros y donde las mujeres vivimos mejor del mundo. Y se están manifestando pidiendo machete al machito. Sí, sí, lo dicen en serio, ¿no? Entonces, este sentido de alarma lleva a esto, a este feminismo radical que ya veremos hasta qué extremos llegamos, ¿no? A mí me gustaría poner un poquito de reflexión teórica aquí, es decir, dejemos de lado el corazón y pensemos con la cabeza cuál es la raíz del problema. Porque efectivamente cuando pensamos con el corazón y hablan de machete al machito o cuando vemos, por ejemplo, una mujer a la que de verdad se le está tratando de manera injusta, etcétera, se nos despierta la indignación. La natural indignación. Pero vamos a reflexionar un poco con el cerebro y vamos a ver cuál es la raíz real del problema. Y esto es un problema que en teoría económica se llama, o en Public Choice se llama teoría de la agencia. La teoría de la agencia considera que hay un principal que hace un encargo a un agente. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vais a una discoteca, ¿no? Después de esa copa previa que os tomáis por ahí, vais a una discoteca. ¿Y qué hay en la puerta de una discoteca? Un guarda de seguridad. ¿Qué es lo que intenta evitar el guarda de seguridad? ¿Todavía no lo habéis descubierto? Que no entren menores de edad. ¿Qué más? Que no haya armas, que no entre gente sin pagar, que no haya drogas, etcétera, ¿no? Bien. El principal es el dueño de la discoteca. El principal es el dueño de la discoteca y el agente es el guarda de seguridad. Puede suceder que haya divergencia de objetivos, que haya intereses distintos. Por ejemplo, imagínate que el guarda de seguridad cobra por debajo de cuerda para consentir que entren los menores, o resulta que pertenece a un cártel de la droga, o a lo mejor es vendedor de armas, ¿no? Puede tener intereses diferentes al dueño de la discoteca. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a hacer el guarda de seguridad? Va a renunciar y va a decir, mire usted, le voy a decir una cosa, su discoteca muy bien y el puesto de trabajo estupendo, pero es que yo pertenezco a un cártel de la droga, entonces no voy a... No, ¿qué es lo que va a hacer? Va a callarse y por debajo de cuerda va a dejar pasar o va a vender droga o va a dejar que entren los menores, etcétera, ¿no? Ese es el mismo conflicto que pasa cuando el gobierno encarga a una supervisora, a una comisión supervisora que la energía eléctrica llegue a todo el territorio, o cuando una empresa encarga a una auditoría que cuadren las cuentas, o cuando las mujeres encargan, porque recordad que no son votadas, ese lobby no lo ha votado nadie,
a un lobby feminista que se haga cargo de sus reclamaciones o que asegure que hay una solución a los problemas de las mujeres. Cuando hay divergencia de intereses o cuando hay conflicto entre los objetivos, lo que se va a producir inmediatamente es un comportamiento oculto, por debajo de cuerda, probablemente llegue a haber desconfianza y va a haber costes por la información asimétrica, es decir, el guarda de seguridad no está diciéndole todo al dueño. Imagínate que hay una redada, el dueño se va a quedar alucinado diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Si tengo un guarda de seguridad para cerciorarse de que no hay armas, drogas y menores. Esa sorpresa viene de esa información asimétrica, ¿no? Y va a haber costos de control, de confianza y una pérdida residual. Y ahí tenéis el círculo vicioso del lobismo. Esto sucede cada vez que hay un grupo de presión o cuando hay un agente, ¿no?, al que se le encarga la tarea. Pero fijaros que el principio del círculo son los, que es donde está la banderita negra. Iba a poner una banderita pirata, pero no la he encontrado. La dejo en negra. Son incentivos perversos y eso es un tema muy importante y ahora vamos a ver por qué. Esos incentivos perversos, es decir, el incentivo que tiene el guarda de seguridad de decir, bueno, igual puedo ganar por aquí un dinerito, sí, tal, lleva a que oculte información al dueño y a que haya una selección adversa. Y ese punto es muy importante porque quiere decir que el dueño va a seguir eligiendo y va a seguir contratando a ese guarda de seguridad porque no sabe que el tipo es un sinvergüenza, ¿no? Con lo cual la información asimétrica, el que no sepamos toda la información, lleva a que sigamos eligiendo equivocadamente a nuestros peores líderes, ¿no? Podemos aplicarlo a la política, podemos aplicarlo a la empresa, vas a seguir contratando a esa auditoría en la medida en que no sepas que te están timando y que no está haciendo su función. Para solucionarlo vas a tener costes de vigilancia y esos costes enormes van a ser permanentemente un sumidero por donde se te va a ir la energía, el tiempo, el dinero, etcétera, cuando se trata de una empresa. Pero ¿y cuando se trata de algo político? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene solución este problema? Sí. Afortunadamente sí. Y vosotros os pido que penséis en términos de feminismo para que veáis hasta qué punto es complicado a día de hoy, ¿no? Se entiende mucho mejor si pensamos en una empresa, porque claro, hay que mejorar los incentivos, es decir, tenemos que pensar a quién remuneramos. ¿A quién remuneramos si se trata de una empresa, pero a quién remuneramos con nuestro aplauso social cuando hablamos, por ejemplo, de un lobby como el feminismo? ¿En quién pone la confianza y a quién está sonriendo y dando palmaditas la gente en la calle? Cuando hay cualquier conflicto y aparece el lobby feminista, ¿al lado de quién se pone la gente? Normalmente se ponen al lado de las feministas más radicales. ¿Por qué? Porque apelan al corazón y te hablan de las mujeres maltratadas que sufren, de los niños y tal, y consideran que todos los demás son unos asesinos, en fin, hacen esa manipulación emocional de manera que la gente sigue remunerando esos incentivos perversos sin saberlo. Debería haber transparencia en la información, deberíamos saber qué hace con el dinero de las subvenciones esas asociaciones de feministas radicales, a quién están educando, cómo están educando, dónde se forman, todo. Deberíamos tener una información precisa. Deberíamos poder adecuar cada acción a su responsabilidad, de manera que cuando algo sale mal, digamos, esto ha pasado aquí, en este tramo del círculo de actividad, ¿no? Esto se debe a que esta persona ha fallado. Por ejemplo, todos sabemos que está saliendo fenomenal el PowerPoint porque hay dos personas preocupadas por hacerlo bien y lo hacen de maravilla, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o las charlas de la FPP salen siempre bien porque hay unas personas grabándola y lo graban de la mejor manera y todos salimos estupendamente bien. Sabemos, podemos segmentar la responsabilidad de cada acción, ¿no? Reducción de riesgos. Este es mi punto favorito. Este es mi punto favorito. ¿Cómo se reducen los riesgos? Cualquiera que se dedique a las finanzas lo sabe. Pues para diversificar los riesgos tienes que abrir el abanico de posibilidades. ¿Quiénes son los que nos representan a las mujeres? Solo el feminismo radical de izquierdas. Si no hay más
tipos de feminismo, si no hay más respuestas, entonces tienes que apostar solamente a ese caballo, solamente tienes esa alternativa y es un error porque te encuentras encerrado, o no entras y entonces tienes que ser neutral, o si entras solamente hay un tipo de defensa de la mujer, que es el radical, el que te utiliza, el que te está explotando, el que emplea las peores artes, como por ejemplo pues, lo que estábamos diciendo, el sufrimiento de otros. Las personas que utilizan el sufrimiento de otros para conseguir votos me parecen las más ruines del planeta. Bueno, pues como no hay otra solución, hay muchas mujeres con muy buena intención que depositan su confianza en esas personas, ¿no? Lo cual pues es tremendo, ¿no? Pero no hay más. Y finalmente que haya rendición de cuentas, que quiere decir que el que la hace, la paga. Y eso se debería aplicar a toda la política. Fijaros cuál es el extremo al que ha llegado por no solucionar ese tema, el lobismo, por no solucionar el problema de la agencia que veis que se da claramente en nuestra sociedad, con el feminismo y con otras muchas cosas, con todo donde haya una representación o alguien se arrogue la representación de algo, hay este problema. Pero fijaros el extremo. Quienes hayan leído el libro saben quién es Barbie Japuta, perdón, suena fatal, pero ella se denomina así, yo no le voy a llevar la contraria. Barbie Japuta es mi heroína radical feminista de izquierda española. Es una chica que no sabemos quién es anónima, tiene pues como 500.000 seguidores, una cosa espectacular. No sabemos exactamente quién es, y dice este tipo de cosas, a mí me bloqueó, en fin, yo soy su bestia negra, a pesar de llamarme blanco, soy su bestia negra, ¿no? Si nadie duda de que el racismo genera violencia y causa asesinatos de negros, ¿por qué cuesta tanto entender que el heteropatriarcado genera homofobia y misoginia? Fijaros la comparación, ¿no? Esto no es lo peor, tiene otras cosas, tiene otras lindezas. Si visitáis su blog ya es, bueno, en fin, para no dormir. Pero fijaros otra barbaridad. Esto es un cartel convocando una manifestación. En el capitalismo la pobreza tiene rostro de mujer. Y ahora viene la explicación. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Por tanto, el capitalismo es completamente machista y es el origen, el heteropatriarcado que es capitalista. Esto refleja muy bien lo que os comentaba de la tercera ola, ¿no? A nadie se le ha ocurrido pensar que el capitalismo es lo que saca de la pobreza a los países, ¿no? Como demuestran las estadísticas, y que gracias al capitalismo pues las mujeres hemos salido adelante, tenemos una cuenta corriente, tenemos derechos de propiedad, podemos ser millonarias. Por ejemplo, Barbie Japuta se está haciendo no millonaria, pero sí muy rica, porque tiene un programa de televisión, escribió en un periódico y se ha hecho súper famosa sin haber mostrado su rostro, ¿no? Bien. Entonces, fijaros a dónde llega, pero hay más. Alberto Garzón es uno de los líderes de Podemos. Es uno de los líderes de Podemos que tiene menos reparo en hacer el ridículo permanentemente, pero atención, esto sí es muy grave, porque hay gente que le aplaude. Mi apoyo al entorno de las víctimas de Orlando, ¿os acordáis en los asesinatos de Orlando? Y de las 2 mujeres asesinadas en las últimas 24 horas, víctimas de la misma lacra, el heteropatriarcado. Es decir, ¿qué mente, prefiero pensar que es tonto, pero qué mente retorcida compara los asesinatos de Orlando con el heteropatriarcado? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero más allá de que suene extraño, lo que se está inoculando en la mente de todas esas personas, sobre todo las más jóvenes, que tienen menos formación, que tal vez le admiran porque son de izquierdas y que ven en él, no sé, pero ven algo, les está inoculando esta idea de que efectivamente todo es culpa del heteropatriarcado, de manera que si tú no eres feminista radical, estás aquí, porque no hay término medio. Y finalmente Sara Raccoon dice, esto me duele especialmente, veo a mucha gente diciendo tengo miedo que le pase algo a mi hija, pero a nadie diciendo tengo miedo de que mi hijo resulte ser un violador. Y esto ya me duele especialmente porque tengo hijo, padre, hermano,
amigos. ¿Qué es eso de señalar a los hombres en general como potenciales violadores? ¿Qué es eso de que las mujeres tenemos que educar a los hombres con mucho cuidadito, no vaya a ser que sea un violador? Hay que educar a las mujeres para que no sean ladronas, asesinas o algo. Es decir, el hombre es un violador en potencia de verdad, lo piensan, ¿eh? Lo piensan en serio. Es decir, esta chica seguro que tiene buena intención y lo piensa en serio, pero es lo que se está enseñando en los colegios, es lo que se está enseñando en las universidades, ¿no? Y en este momento me gustaría diferenciar o dejar claro hasta qué punto estas ideas, que parecen muy estrafalarias, proceden de lo que se llama el marxismo cultural, ¿no? Del que nos habla Stephen Hicks en su libro Entendiendo el posmodernismo, que es un libro fantástico. Yo no sé si Axel ha traído ya a Stephen, no, pero ¿está en la lista? Está en la lista, ok. Stephen ha hecho una cosa que a mí me encanta, que es hacer la genealogía de un movimiento o de unas ideas, ¿no? Él estudia la derivación del marxismo, cómo el marxismo desde Marx, desde las ideas de Marx y Engels, han ido evolucionando y cómo el fracaso de la epistemología marxista, es decir, de esta idea de que esta mirada al mundo desde la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, que se basaba básicamente en el oprimido, el opresor y la revolución marxista, como ese fracaso, porque resultó que con la revolución industrial, ¡oh sorpresa!, los obreros mejoraron su posición económica y se transformaron en la burguesía, y actualmente es así. Y además, segunda sorpresa, tampoco se pudo aplicar a países porque los países más pobres, gracias al capitalismo, pues salieron adelante, con lo cual esa epistemología se vino abajo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ahora se aplica esta mirada al mundo a otros ámbitos, ecologistas, el ecologismo, el feminismo, etc. Y eso es lo que se llama marxismo cultural. Y habéis visto las muestras del marxismo cultural. El hombre es malo, la mujer es oprimida, ¿no? El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida. Y eso es así siempre. Y además, el hombre es el líder del capitalismo y la mujer es siempre la víctima. Pero hay otro tipo de movimientos radicales. En la lucha contra el marxismo cultural se da el fenómeno del péndulo, que es que estamos aquí y aparecemos aquí, donde se aboga, se dice que el marxismo cultural no es una teoría de la conspiración, es algo real que está sucediendo y que intenta acabar con el linaje y la herencia de los norteeuropeos, que son todos rubios y maravillosos. No voy a ponerle nombre, ¿no? Pero todos sabemos lo que significa que en nombre de la lucha contra el marxismo cultural se apele al linaje de sangre de los rubios con ojos azules, pues nos está llevando justo a un sitio donde no queremos ir, ¿no? Y donde no estamos situados. Es el otro extremismo. Todo esto ha llevado a esa crispación de la que hablaba al principio, que de verdad me duele, porque lo veo en mi sociedad y lo veo en otros países y me parece terrible hasta qué punto la violencia. Sé que aquí en Chile unas chicas fueron apuñaladas en una manifestación contra el aborto. Se llega a una crispación y una violencia en la sociedad en la que creo que no es nada constructiva y que no nos conduce a ningún sitio. Y vosotros tenéis en vuestra mano que la cuarta ola sea de otra manera. Y propongo el liderazgo. Pero claro, cuando tú hablas de líder o de liderazgo, dime un líder. Mandela. Mandela. Un líder. No sé, el Papa Francisco. El Papa Francisco. El Che Guevara. El Che Guevara. Madre mía. Obama, otro líder. Milei. Milei, otro líder. Bueno, necesariamente. Hitler. Hitler, otro líder. Sois peores de lo que yo creía, ¿eh? Pues fijaros, en los cursos de liderazgo tú preguntas... ¿Perdón? Juana de Arco. Juana de Arco, muy bien. Bueno, en los cursos de liderazgo normalmente siempre hay alguien que dice mi padre
o mi abuela. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mi abuela fue una mujer que luchó tan duro por todos nosotros y superó tantas cosas. Entonces, normalmente, cuando se habla de líder, sacas a alguien muy popular o a alguien heroico, ¿no? Que te parece alguien heroico. Sin embargo, ser líder en realidad es otra cosa. Los empresarios que están aquí seguramente saben de qué estoy hablando. Es que ser líder en el sentido de ser capaz de colaborar y poner todo encima de la mesa para pasar de aquí a allí, o sea, de nuestra situación de partida a un lugar mejor, no necesariamente tienes que ser popular y no necesariamente tienes que hacer acciones heroicas. Y en ese sentido, el liderazgo es todo el conjunto de acciones, todo lo que hay que hacer para llegar a la meta, para conseguir pasar de aquí, de esta situación inicial, a una situación mucho mejor, ¿no? Y para hacer eso, pues tienes que ser alguien creíble, alguien que la gente te mire y dice, sé que me va a decir la verdad, que no me va a engañar. Tienes que ser alguien que tenga conciencia de cuáles son sus valores, que sepa más o menos por dónde va, qué es lo que no va a hacer jamás y qué es lo que sí va a hacer. Tiene que ser una persona capaz de relacionarse con los demás, porque somos animales sociales, como hemos visto esta mañana varias veces, con lo cual tienes que ser capaz de tener cierta relación con los demás. Y además tienes que ser una persona capaz de amoldarte a los cambios. Tienes que tener cierta flexibilidad, porque la vida es así, ¿eh? Te viene dadas a veces bien, a veces regular, y en ese camino desde aquí hasta allí puede pasar de todo, ¿no? También tienes que ser una persona capaz de aprovechar los golpes del destino para mejorar. Es lo que se llama resiliencia. Y además tienes que tener visión de equipo, sentido estratégico, saber situar tu empresa o tu grupo o tu persona dentro de un sistema o dentro de una sociedad y saber dónde estás dentro del grupo y cuál es tu papel. Y tienes que ser humilde, porque tienes que ser capaz en un momento dado de decir, pues bueno, yo sé que tú eres ahora mismo la persona que tiene que liderar este proyecto o que tiene que llevar la voz cantante y yo no quiero protagonismo, o sea, focos a mí, no. Eso es ser popular. El liderazgo es otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo he estudiado con el Center for Creative Leadership, que es una organización que hace muchos estudios sobre liderazgo. Para empezar, se dedica a dar cursos de liderazgo en empresas y estudia el liderazgo dentro de las empresas. Así que a partir de ahora voy a dejar de hablar de ideas. Ya no voy a hablar de ideas, voy a hablar de resultados, ¿no? Os voy a contar los resultados de los estudios de liderazgo del Center for Creative Leadership. Esta gente se ha preocupado acerca de si las mujeres quieren ser líderes. Eso para empezar. Y luego, ¿qué tipo de líderes son las mujeres, ¿no? Han estudiado cómo son las mujeres que lideran las empresas, que me parece lo más real a donde nos podemos acercar, ¿no? Al liderazgo empresarial, no tanto, pues, la mujer líder empresarial no es necesariamente una Juana de Arco, puede ser perfectamente una Lucía Santa Cruz, que está ahí sentada. Entonces se ha descubierto, uno de los primeros hechos es que el 74% de las mujeres que están en una empresa sí quieren ser líderes, sí, y son ambiciosas. Las mujeres también somos ambiciosas y queremos promocionar y queremos que nos aumenten el sueldo, ¿vale? Pero por diferentes razones, ¿Qué es lo que busca la mujer en su trabajo? ¿Qué es lo que pide? Estos son resultados también. Primero, vocación, es decir, que su trabajo sea significativo, que sea un trabajo que se valore, que sea un trabajo en el que puedan influir en los demás, que tenga significado en su vida, que pueda conectar con sus valores más personales, que se pueda combinar con ser madre o tener otra vida o cuidar de sus padres o realizar otros sueños que no son necesariamente el trabajo. Esta mañana Axel nos contaba cómo Susan Pinker, entre otras personas, pues decía que por qué las feministas están luchando para que las mujeres pues luchen por los valores masculinos, ¿no? Y una de las cosas que sucede es que las mujeres queremos promocionar, queremos cobrar más sueldo, etcétera, pero sobre todo queremos vocación, queremos que nuestro trabajo tenga sentido y significado. Y los hombres, pues parece que no es tan acusado, no es que no exista, pero no es tan acusado esta reclamación, ¿no? Esta idea de la vocación
va a ser muy importante para explicar otra cosa más adelante, ¿no? Pero veis qué significa la vocación. Además pedimos flexibilidad. Pues se me ocurre, por ejemplo, Feña, que acaba de tener un bebé hace 3 meses, probablemente agradecería que le dejaran trabajar desde casa o que en vez de tener una baja de 6 meses, tenerla de 3 y poder trabajar a medio gas. Flexibilidad respecto a dónde se trabaja, cómo se trabaja y cuándo se trabaja. Si se miden los resultados en vez de las horas que estás en la oficina, etcétera, ¿no? Precisamente para poder desarrollar esa vocación. Y finalmente quieren liderazgo real en el sentido de que no quieren promesas, quieren que de verdad se dejen aprender, poder aprender dentro de su trabajo y que no sea ficticio. Y aquí hay que recordar que es cierto que muchas veces se prometen cosas o se cree que hay cierta igualdad cuando hay un poquito de trampa. Un poquito de trampa sí hay. Por ejemplo, se convoca un puesto de trabajo abierto a hombres y mujeres y se pide 10 años de experiencia para un puesto de trabajo que tradicionalmente ha sido ocupado por hombres, donde es imposible que haya mujeres con 10 años de experiencia, ¿no? Bueno, pues eso no es exactamente mismas condiciones de trabajo. Estos son los flecos de los que hablo cuando digo que pues habrá que ir superándolo. O sea, no creo que haya necesariamente que poner una ley de cuotas atentando contra la libertad de las empresarias y de los empresarios, porque no vamos a poner en masculino lo malo y lo femenino lo bueno, ¿no? Porque no es así. Para conseguir esto, simplemente creo que todavía hay rozamientos y hay problemas que hay que solucionar. Cuando esta empresa, bueno, en cualquier escuela de liderazgo os van a dar estos resultados porque son estudios que se hacen en todos ellos, ¿no? Cuando se preguntan cómo son las características de la mujer líder, primero hablan de elecciones conscientes, que quiere decir, tienes que mirarte a ti misma y tienes que saber qué quieres y qué no, y que tus elecciones sean creíbles para ti, que sean conscientes sabiendo cómo es tu entorno. Además, que seas capaz de desplegar una red de recursos, no solamente fuera del trabajo, quién se queda con los niños, sino en general, que no vivimos no somos ficus, no somos setas aisladas, vivimos en un entorno global donde todos vamos a tener y todos vamos a necesitar una red, ¿no? Una red de recursos y de apoyo, y por eso es importante conocer el entorno. Todas las mujeres que lideran empresas tienen estas características, es decir, esto no es un wishful thinking, no es la carta de los Reyes Magos, son los resultados de cómo han llegado las mujeres a liderar empresas. Y te ponen este camino que no es exactamente pasos aislados unos de otros, sino que se van retroalimentando porque veis que es el autoconocimiento, luego ser realista y tener capacidad de autoevaluarte y ver en qué has fallado, qué has mejorado, pasar a la acción. Hay muchas mujeres que son muy conscientes de todo, pero cuando tienen que levantar la mano no preguntan, cuando tienen que dar un paso adelante no lo dan, porque nos arrugamos, y es porque las mujeres seguimos teniendo mucho complejo en determinados asuntos respecto a los hombres. Y no es un problema de los hombres, es un problema de nuestra propia autopercepción, ¿no? Y en estas escuelas de liderazgo y las escuelas de negocios, lo primero que te dicen es: quítate esos complejos, o sea, no te sientes mal porque resulta que son todo hombres y te pones más nerviosa, porque esto sucede, ¿no? Finalmente, se preguntan, ¿es bueno que la mujer y el hombre convivan en la empresa? Para las empresas, ¿es bueno que haya mujeres y hombres? Pues sí. No hay relación causal, y eso lo deja muy claro, no hay relación causal, pero es verdad que cuando hombres y mujeres trabajamos conjuntamente, unos con otros, no unos contra otros, resulta que hay más tiempo, energía y dedicación a cómo funciona la organización. Además, hay más satisfacción laboral. Y esto es aquí donde, en la satisfacción laboral, el trabajo significativo y el menos agotamiento, esos 3 puntos se deben a 2 cosas que están relacionadas. Una, la vocación. Esta idea de la vocación de la mujer, este requerimiento, ¿no? Esta petición, esta reclamación de la mujer: quiero que mi trabajo tenga sentido para mí en mi vida, quiero poder conectar con mis valores y quiero poder tener una vida. Eso se contagia, como se contagia la alegría. Nos hablaba Leónidas de la empatía de Adam Smith,
y se contagia realmente. Cuando estás con una persona muy activa, positiva, es más fácil que tú también veas la vida un poquito de un color más agradable que cuando estás con alguien que es un cenizo y está todo el día, qué horror, qué horror, qué horror, va a salir todo fatal. Tengo algún compañero así, en realidad es compañera y no, es imposible, ¿no? Entonces, esta sensación o esta idea, esta actitud de la mujer se contagia, no es realmente la causa, científicamente no está demostrado que sea la causa, pero sí se da esta conjunción planetaria, de manera que las empresas donde hay mujeres y hombres trabajando conjuntamente funcionan mejor, incluso hay menos burnout. Y bueno, ya hemos visto que efectivamente las mujeres queremos ser líderes, tenemos un liderazgo distinto de los hombres, sabemos que quedan flecos por ahí que se deben a un cambio cultural, que tenemos que emprender con acciones voluntarias de hombres y mujeres. Y me vais a dejar que en estas dos últimas diapositivas os plantee mi idea de la cuarta ola, ¿no? Estas son, en general, las bases del liderazgo del siglo XXI. Tenemos, por un lado, las habilidades comunicativas. Son estas soft skills que se tratan de enseñar en las mejores escuelas de negocios, ¿qué tal? Y tienen razón, ¿eh? O sea, no estoy burlándome, porque yo esto creo que es cierto. Habilidades comunicativas, la resiliencia que os comentaba, el autoconocimiento, el pensamiento y la acción sistémica, en el sentido de que tú sepas dónde estás dentro del grupo, dentro de la sociedad y dentro del mundo, y dentro de poco será dentro de la galaxia también. La habilidad para aprender, estar permanentemente, le decía a Lucía antes que soy aprendiz al lado de la maestra, porque me siento aprendiz como actitud ante la vida. Y es algo que creo que es necesario que todos tengamos, ¿no? La influencia, el ser conscientes de nuestra influencia. ¿Veis? Las bases del liderazgo del siglo XXI. Y ahora os voy a proponer otra diapositiva donde os voy a presentar qué se necesita para el nuevo liderazgo. Estamos en un mundo que Rafa nos va a presentar el jueves, que está cambiando a una velocidad enorme. Estamos estudiando para puestos de trabajo que todavía no se han inventado. Nuestro entorno es vulnerable, volátil, es cambiante, es ambiguo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a necesitar de los líderes del futuro? De vosotros y de vuestros hijos. Primero, reconsiderar los roles. Es decir, vosotros no solamente, o el nuevo líder del mañana no va a ser el visionario, no va a ser el tipo que está en lo alto del árbol y ve mejor dónde está el río al que hay que llegar. No, no necesariamente. A lo mejor decido o vemos entre todos que esa función te corresponde a ti, pero tal vez mañana el liderazgo pasa otra vez a mí o a otra persona en función de lo que haga falta, porque nos tenemos que amoldar a estos cambios inmediatos que nos está imponiendo las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de trabajo. El nuevo mercado laboral nos va a obligar a esto. Diferentes personalidades. Sabía yo que algo de la diapositiva iba a estar mal. La S. La hemos revisado, pero esto significa que somos humanos y nos equivocamos. ¿Qué quiere decir diferentes personalidades? Bueno, pues os voy a explicar con un ejemplo. Es un ejemplo real. Hay una empresa de productos electrónicos para el hogar, ¿dónde va a ser? Sino en China. En China, que ha transformado 80.000 puestos de trabajo tradicionales, 80.000 puestos de trabajo tradicionales en 2.000 unidades independientes, para ser capaces de amoldarse más al cambio en las tendencias de consumo de los consumidores. ¿Bien? Pensar en el CEO, pensar en el director de esa empresa. El tipo ha pasado de estar en la cúspide de la pirámide de su empresa a ser una especie de ecogestor, gestor de un ecosistema donde hay 2.000 células funcionando de manera independiente, cada uno organizándose como mejor conviene y él al tanto de coordinar todo aquello, ¿no? ¿Veis cómo
de qué se trata cuando hablamos de tener diferentes identidades o personalidades. Y finalmente hay que aportar nuevos significados, nuevos propósitos. No se trata solamente de fines, sino de redefinir qué es lo que hacemos en la empresa, cuál es el core, qué es lo esencial de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestra finalidad, etc. ¿Bien? Si miramos las dos diapositivas, el liderazgo de esta mañana y el liderazgo de pasado mañana, sinceramente, ¿creéis que estas habilidades y estas características son específicamente de mujeres solo? ¿O características específicamente solo de hombres? ¿De qué son? ¿Cómo lo ves? De ambos. No vamos a salir adelante confrontándonos. Vamos a salir adelante, y suena un poquito como cursi, un poquito moñas, pero es así, liderando con los demás. El cambio que viene, que es vuestro, no lo vais a hacer enfrentándonos. Lo vamos a hacer o lo vais a hacer si sois conscientes de que el cambio tecnológico o nos come o le comemos nosotros. Y nosotros implica ellos y ellas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Me llamó mucho la atención que aplicaras mucho lo que es de gestión de proyectos, todo, mucho de, no sé si tú conoces PMI, ¿te suena? Project Management Institute. Ellos hacen una recopilación de estas prácticas y es todo lo que tú has hablado, de ver las tareas, los tiempos, entonces esto es, yo creo, es súper útil, no solamente para las empresas, porque esto es, yo creo que ahí viene la eficacia del mundo privado. Ahora, ¿cómo nosotros lo trasladamos a nuestras vidas personales y también a la política, al gobierno? Porque hay que jugar con el rol también, el aspecto político. Eso, gracias. Pues efectivamente, me he pasado todo el mes de julio estudiando con el Center for Creative Leadership y yo me acordaba de lo que iba a hacer, me acordaba de Axel y de la FPP y de toda la responsabilidad que tengo aquí en Chile y pensaba hasta qué punto nos estamos equivocando, tal vez los libertarios, al seguir la corriente de crispación que es inevitable porque se nos va. Yo cada vez que oigo lo de machete al machito, de verdad, me cuesta mucho contenerme, pero pienso, ¿qué es lo que quieren? Quieren que yo reaccione así y quieren confrontación, porque ¿qué sería de esta gente si no les seguimos la corriente? ¿Qué sería de ellos? ¿Qué va a pasar cuando llegue el futuro y se coma todas estas corrientes políticas? Porque esto va a superar a los partidos políticos. ¿Van a intentar regular el qué? ¿Van a poner puertas al mar? No van a poder. Entonces somos nosotros los que tenemos que incorporarnos. Lo que tú decías es exactamente así. O sea, esto es lo que se está aprendiendo en las empresas que están en el futuro, en las empresas que están ya ahí. Y depende de cada uno de vosotros ponerlo en práctica y tratar de enfocar de esta manera cada una de vuestras acciones. Por eso me parece tan importante. Yo cuando vi lo de autoconsciencia pensé en Ayn Rand. Dije, claro, ¿no? Primero tienes que ser consciente de ti mismo. No es egoísmo, es ser consciente de tus necesidades, de lo que quieres, de tus valores, de tus limitaciones, de tus capacidades y luego aprender a liderar con los demás y entablar estas relaciones, ¿no? La política. Bueno, yo ya te he dicho que soy abstencionista, entre otras cosas porque no tengo ninguna fe. Sé que hay políticos con muy buenas intenciones, sé que hay políticos que están trabajando honestamente. Yo no lo voy a poner en duda, por supuesto que no. Pero yo personalmente creo que están muy alejados de todo esto. Están muy alejados de las necesidades reales de la sociedad. ¿Ya? ¿Por acá? Gracias. Bueno. Primero yo creo que comparto tu punto en el que la diferenciación de género, sexualidad y aparato reproductor
va a venir por sí sola como una especie de revolución automática, pero bueno, eso era compartir el punto. Segundo, no es mi opinión esta pregunta que voy a hacer, sin embargo es un argumento que se usa y que no es mi opinión, por si acaso. ¿Cómo respondes al argumento de que no es bueno o sale más caro y riesgoso contratar a mujeres en una empresa debido a que si se embarazan hay que darles tiempo de maternidad, hay que darles beneficios sociales, etcétera? Y además de esa pregunta, otra que es súper fácil, ¿qué opinas del lenguaje inclusive? No sé por qué os reís. A ver, yo soy economista y entonces para mí los precios son una señal. Los precios son una señal para el comprador y para el vendedor. Si yo veo que el salario de una mujer, siendo yo mujer, es menor por la pérdida de eficiencia, porque tiene hijos, etcétera, etcétera, me voy a replantear qué prefiero. Voy a recordar en este momento que quienes pagan menor salario son empresarios o empresarias, ¿eh? Es decir, esto no es un tema de hombres y mujeres. Si la sociedad quiere que haya más bebés en el mundo, tal vez habría que replantearse cómo trabajan hombres con mujeres. Yo sí creo que hace falta un debate respecto a la conciliación laboral. Habrá algunas actividades donde no será posible por el tipo de actividad, pero hay otras actividades donde probablemente sí lo es, pero no creo en las imposiciones. Creo en un debate abierto en donde todos participemos y cada empresa, esto se está haciendo en España, por ejemplo, en Madrid, hay una asociación privada que se dedica a hablar con empresarios y a analizar los problemas que tiene esa empresa y ese tipo de actividad para ver cómo se puede conciliar la que quiera, la mujer que quiera tener hijos, cómo puede conciliar en concreto su puesto de trabajo y de manera que el empresario o la empresaria no pierda y que pueda ser compatible las dos cosas, ¿no? Entonces, tal vez sí hace falta ese diálogo. No, aquí no hay soluciones, esto es una propuesta, pero tampoco hay imposiciones y no está el Estado metiéndose por ningún sitio. Eso para empezar. Respecto al lenguaje, el lenguaje es muy importante y es verdad que el lenguaje conforma no nuestra manera de pensar, pero sí que es importante. Y tenemos una lengua castellana que es maravillosa. Y bueno, pues el masculino genérico existe y habrá personas que se sientan ofendidas, habrá mujeres que se sientan ofendidas cuando se habla de los hombres, o el ser humano es masculino. Si nos ponemos así, yo soy muy retorcida, o sea, les gano a todas, ¿eh? Sí, porque el alma, ¿qué es, no? Entonces vamos a hablar de todes, de verdad, eso es el único problema que tienen las mujeres. O sea, de verdad que habiendo sitios donde la mujer es muy ignorante, de verdad que habiendo sitios donde conducir te lleva a la cárcel, bailar te lleva a la cárcel, de verdad que nos vamos a preocupar porque aquí, en donde vivimos fenomenal, hay que decir todes. Me sorprende mucho que esas mismas personas no estén denunciando las barbaridades que se están haciendo, por ejemplo, en mi país, donde las niñas musulmanas son sacadas de los colegios y se llevan a Marruecos, donde se les casa teniendo 10 años y vuelven casadas y dejan de ir a la escuela. Lo saben las maestras, lo saben los maestros, lo saben las autoridades y nadie hace nada por todes. Entonces, pues bueno, el lenguaje es posible que sea un problema. Para mí es un problema que está mucho más lejos que otros que están mucho más cerca. Hola. Yo en realidad iba a preguntar respecto al lenguaje inclusivo, porque soy de Argentina y en realidad en este momento el tema de feminismo está muy al pie de día porque mañana se debate respecto al aborto en el Congreso, en el Senado. Entonces, bueno, el tema del lenguaje inclusivo está siendo una cuestión de auge, en especial, por ejemplo, en mi facultad, que es la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde ya muchos profesores están utilizando este vocabulario para comunicarse con los estudiantes vía mail o lo que fuese, no, ya en realidad quería saber su opinión, pero bueno, ya justo el chico preguntó antes que yo. Y si no, también lo quería preguntarle cuál es su postura, cómo usted ve la cuestión del aborto, en especial en la situación de Argentina y con cómo está la sociedad totalmente dividida. No sé si usted está al tanto de lo que está sucediendo o algo y si tiene alguna opinión formada al respecto.
Tengo una opinión en periodo de formación. Llevo así pues toda mi vida, intentando hacerme una opinión respecto al aborto. Y la única conclusión de la que sí estoy segura es de que yo no abortaría. Es la única conclusión. Y luego quiero contarte las declaraciones de la ministra de Croacia. ¿Croacia? ¿El Mundial? La señora rubia. Es una señora conservadora. Estupenda, ¿eh? Cómo iba con su camiseta, se sentó en la grada, se pagó el billete de avión. Y renunció a su sueldo. Y esta señora dijo, yo soy antiabortista, pero no puedo legislar para una sociedad que no piensa así. Entonces, siendo antiabortista, yo no puedo condenar legalmente el aborto si la sociedad que estoy legislando no opina así. Yo tengo una enorme duda respecto a todas las consideraciones que ha hecho antes Lucía y opino como ella que los liberales o los libertarios pues solo podemos admitir nuestra propia incapacidad de responder y humildemente yo no abortaría pero no metería en la cárcel a nadie. Respeto enormemente las personas que opinan de diferente manera y no puedo decir nada más. Ya, yo quería preguntar... ¿Dónde estás? Acá. Yo quería hacer una pregunta que me la mandaron por Instagram, un amigo. ¿Cuál es la diferencia? Amigo? Sebastián. Sebastián, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre embrismo y feminismo revolucionario, o sea, radical? No tengo ni idea. No sé exactamente a qué se llama embrismo, supongo que se llama a lo mismo. Bueno, supongo que el embrismo es la idea de que la mujer es superior. Me he encontrado muchas así, muchas, y además son aplaudidas en los platos de televisión. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, se convocó una manifestación internacional brutal y todas estas cosas, y el manifiesto que convocaba la manifestación y la huelga en España empezaba hablando de la mitad de la población, ¿no? Hablaba de las mujeres de la República y no de las mujeres del otro bando, ¿no? Para mí una convocatoria así debería abarcar desde la mujer de Franco hasta la pasionaria del Partido Comunista. Así que un grupo de mujeres decidimos firmar otro manifiesto abierto, ¿no? Reconociendo todo el trabajo de las feministas, etc. Bueno, me llevaron a televisión y me dijeron que en 2 minutos explicara todo y lo expliqué. Pero lo mejor y a donde voy es que había una periodista súper famosa que se llama Teresa Viejo que explicaba que la violencia en las redes se debía a que había poca participación femenina en las redes. No te imaginas los insultos que me ha dedicado Barbija Puta, o sea, los insultos que me han dedicado muchas mujeres, ¿no? Y dices, ¿serán menos mujeres? Y hay una cosa contra el embrismo, que esto es mi parte retorcida, ¿no? Que consigues, como le decía Lucía, volverlas locas, ¿no? Que te dicen, la violencia es cosa de hombres, porque los hombres, por su química, entonces son violentos, asesinos, de todo, ¿no? Y además, el micromachismo significa que si te sientas abriendo las piernas, eres un futuro asesino, que lo sepas. No lo sabes, pero que lo sepas. Y entonces les dices, oye, ¿y qué pasa cuando una mujer pega a otra mujer? ¿Es asesinato de género? ¿Eso es violencia de género? Y cuando es un hombre el que pega a otro hombre, y si el que te pega es un homosexual también, o ¿cómo va? ¿No? Y si es un hombre transgénero, es decir, y claro, entonces ahí ya empiezan con fascistas. El embrismo para mí es similar al feminismo radical, porque finalmente, no todas, o sea, hay un gradiente, pero el final es la mujer es superior, el hombre es un violador en potencia, agresivo, y qué bien nos iría si no estuvieran aquí. Piensan ellas, yo no. ¿No? Yo creo que se acercan muchísimo, se aproximan mucho. ¿Por acá? Buenas noches. Una pregunta nada más. ¿Tú crees que todo ese feminismo radical pudiera ser por influencias de la media de comunicación? ¿Por las comunicaciones? No, yo creo que es al revés. O sea, yo creo que es por un fin, es simplemente un fin electoralista.
Es un fin electoralista y los medios de comunicación solamente quieren tener pues tirada en los periódicos, audiencia en las televisiones. ¿Y qué vende más? ¿Un terremoto donde no ha habido víctimas o un terremoto donde ha habido sangre, víctimas, vísceras? Entonces creo que la violencia, por desgracia, vende en las televisiones. Y cuanto más alarmante, mejor. Y si no existe, medio la inventamos o agarramos una noticia y la lanzamos. Sobre todo si tu puesto de trabajo depende de que gobierne alguien de izquierdas. Entonces, mucho más, ¿no? Y sobre todo si todos los medios de comunicación son bastante a la izquierda y entonces te pueden masacrar si das una opinión contraria. Entonces te pliegas ahí y dices lo políticamente correcto. O para que te sigan llamando en televisión, en las tertulias y esas cosas, ¿no? Es decir, ahí hay un comercio, un trueque y un intercambio, como el que hablaba Adam Smith esta mañana, de influencias y de impulsar a una persona. Fijaros una cosa que no he dicho, ¿de dónde salen todos estos líderes? En especial ellas, ¿no? Por atacar un poquito y hacer un poquito de sangre. ¿Saben lo que es ganarse un peso? ¿Qué responsabilidad tienen? Porque han salido normalmente, no todas, pero han salido de movimientos estudiantiles y han pasado de ahí al cargo político. Ya están en movimientos políticos. Pero ellas no son las que están trabajando duramente en la agricultura. Representan a las mujeres menos favorecidas. No saben de lo que están hablando. Eso sí, te mandan un tuit súper mega feminista en un iPhone. Y hablando mal del capitalismo, claro. Por acá. Te quería hacer una pregunta sobre un tema que por lo menos los universitarios de Chile yo creo que varios lo han visto y yo creo que tengo la idea de que en España también se ha visto, que es el tema del cuestionamiento a la presunción de inocencia en casos sobre todo de abuso y de acoso. Y te quería preguntar, o sea, te quería más que todo como, ¿qué harías tú en esos casos? Porque, por ejemplo, pasa que cuando uno dice, de la misma izquierda que históricamente defiende derechos humanos, en este caso la presunción de inocencia también es uno. Y cuando uno dice esto, qué sé yo, al tiro que el fascista, que la cuestión, y a la gente me da la impresión de que le hace sentido, que ha habido como una injusticia histórica y como decía una líder de mi universidad, que la presunción de inocencia no toma en cuenta las desigualdades de sexo. Entonces mi pregunta es como, ¿cómo atacar eso? ¿Bajo qué punto de un argumento moral? ¿Cómo hacer eso? Porque la verdad nosotros nos hemos visto muy limitados, como que lo que intentemos no ha funcionado. Es que tiene razón. La presunción de inocencia no discrimina género, ni sexo, ni, afortunadamente, ni procedencia social. Todo el mundo tiene derecho a considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es la grandeza de nuestro sistema judicial. Esa es la máxima garantía. Eso y el derecho a una defensa justa, efectivamente. Así que hay que estar muy orgulloso de que no se diferencie, no se discrimine por razón ni de sexo, ni de raza, ni de religión, ni de nada. Entonces, efectivamente, ella se está definiendo como alguien que está en contra de un sistema judicial que ha permitido que ella esté aquí. Entonces, adelante, no os echéis para atrás, no os arruguéis frente a eso, porque hay que estar muy orgulloso de defender la separación de poderes, de defender un sistema judicial donde hay presunción de inocencia. ¿Sabes cuándo cambian? Cuando les toca a ellas. Cuando alguien las acusa sin pruebas, o cuando alguien acusa a uno de los suyos. En España ha habido algunos casos de acusación de abusos a personas de Podemos. Y eso que son santos, pero ha habido. O de Izquierda Unida o del Partido Socialista. Y entonces se mueren. Entonces es, ¿cómo puedes estar diciendo eso sin pruebas? Y dices, bueno. Entonces, fijaros una de las cosas que hacen. Hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Si eres una mujer de derechas, ellas mismas te van a desear violaciones, te van a desear lo peor, porque eres inferior, tienes menos dignidad. Si no piensas como ellas, mereces todo lo que te pueda pasar. Y si eres un hombre y piensas como ellas, entonces se respeta la presunción de inocencia. Demos un fuerte aplauso a María. Gracias.